Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dresig para hablar de Atenas y Jerusalén, las tensiones filosóficas. Y en este caso vamos a hablar de un tema que no tiene que ver con la situación actual de confinamiento, pero dentro de muy poquito, cuando vayamos saliendo del confinamiento, sí va a tener que ver mucho con la actualidad, que es el sustento. ¿Cómo se gana uno el sustento? Si con el sudor de su frente o por gracia divina, ¿no? Bueno, buenas tardes, querido Jorge. Lo pusiste en sus términos, y como bien colocaste el problema, la idea es, primero, de un modo esquemático, es decir, falso, pero fácilmente que se pueda visibilizar muy bien, podríamos distinguir, desagregar dos grandes tradiciones en el tema de cómo nos proveemos del sustento diario. Este tema, que es muy práctico, al mismo tiempo posee una dimensión también sumamente, o una tradición teórica, una tradición dogmática, una tradición doctrinal, y que fue transmitida como la doctrina providencial del sustento. Es decir, concierne a un problema práctico y también implica un problema teológico, ¿no? Ahora estoy recordando, hay un texto maravilloso de André Gide, el gran escritor francés, lo podemos incluir en la bibliografía final, no se me había ocurrido antes, pero ahora estoy pensando, que se llama Los alimentos terrestres. Los alimentos terrestres, que toma una figura bíblica del Tanaj, vetotestamentaria, para decir como dice la tradición cristiana, o el Tanaj, que es los alimentos terrestres, ¿no? Eso que nos alimenta, el sustento, el pan diario, ¿no? Eso que luego en las luchas sociales, en las diversas tradiciones, Jean Valjean, de Victor Hugo, Los Miserables, ¿no? Tiene toda una historia, la historia del sustento, el pan, tiene toda una iconografía, una literatura. Ahora bien, en una de las piezas más maravillosas, retóricas, de los evangelios, se habla del sustento, se aborda el tema del sustento, y se lo aborda bajo una figura que quedó como muy pregnante en la tradición occidental, que es la de las aves y los lirios. Ya tú ves que tiene en ese estilo evangélico, de explotar estas metáforas vinculadas a, muchas veces son metáforas botánicas, de las plantas. Por ejemplo, Jesús habla mucho de los sarmientos, que es la flor de la vid. Pero aquí se habla de los lirios, ¿no? Los lirios también, que son bíblicos, aparecen en el Cantar de los Cantares, los lirios, y las aves. Leo el fragmento, en este caso es Mateo, ¿no? Que según los estudios bíblicos es Leví ben Halfai, ¿no? Habría sido el nombre de Mateo. Esto lo dice Klausner, pero leo el fragmento. No os congojéis, o sea, no os aflijáis, podría ser más fácilmente traducido, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni aliegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad a los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo
que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Bueno, es un pasaje bellísimo. Uno inmediatamente recuerda, no creo que era de La Fontaine, sino de Sopo, la cigarra y la hormiga, ¿no? Ha sido muy explotada esta figura, pero aquí lo que aparece claramente es esta idea que en español hay una palabra muy interesante que es munificencia, abundancia, prodigalidad. Es decir, ¿qué va a haber en abundancia? Que no hay que preocuparse, no te pongas mal, no reparar en el trabajo ni en el sudor. Ahora vamos a comparar con las tradiciones del Antiguo Testamento, del Tanaj, de la tradición vetotestamentaria, pero en principio aquí el énfasis claramente está puesto en lo que en términos también teológicos podemos pensar en la gracia, lo que nos es dado, lo gratuito, ¿no? La abundancia. Atrás de la idea de la abundancia está también la idea de gratuidad. Hay una idea de todo nos pertenece, y no solo todos los alimentos terrestres nos pertenecen, sino que no hay esta idea de carestía. Aquí, en el campo semántico que se organiza aquí, lo que se opone a abundancia es carestía o falta. Ahora, alguien podría aducir que en la tradición vetotestamentaria, el maná de los cielos que nutrió gratuitamente la generación del desierto, también corresponde a esta figura. Pero algunos autores, ahora ya estoy en discusiones de eruditos, ¿no? De scholars actuales que discuten estas cuestiones hoy son discutidas, digamos, por académicos, por investigadores que discuten estas cuestiones, después de decir por qué las discuten, no por el sexo de los ángeles, no como una discusión bizantina, sino porque atrás de esto hay una antropología que es importante, como bien apuntadas al comienzo, al día de hoy, una antropología que tiene que ver con concepciones del mundo. Entonces, hay un pasaje, los pasajes referidos al maná de los cielos que nutrió gratuitamente la generación del desierto, podría haber un paralelismo, digamos, en una metafísica que estaría detrás de todo esto, que es la metafísica de la donación gratuita, ¿no? Y la abundancia. Ahí no se exige que el maná del cielo es gratuito y es obra de la generosidad divina. Bien, aquí habría como un acercamiento. Sin embargo, en esta discusión muchos apuntan a que la situación del desierto es excepcional y que desde el Génesis, Bereshit, está apuntado la relación profunda entre el sudor de la frente, digamos así, y el consumo del pan diario. Es más, cuando se habla de tiempos mesiánicos, la figura es el arado. No se dice, como en otras tradiciones incluso del libro, que va a haber un paraíso lleno de abundancia y dátiles y palmeras y mujeres, etcétera, etcétera. No, se habla de arados, se habla de trabajo. ¿No? Es importante esto del arado, ¿no? Bien, pero hay que ver todo esto con matices. Uno podría decir, y ahora lo voy a matizar, que en la tradición del Antiguo Testamento, del Tanaj, el acento está puesto sobre la relación entre la faena diaria, el trabajo diario, y que solo excepcionalmente en la narrativa bíblica sí aparece la gratuidad y el hecho de esta abundancia prodigiosa, esta
munificencia, esta abundancia, esta prodigalidad gratuita. Y que en el cristianismo, y es cierto, incluso si hoy uno oye el curso discursivo de los pastores, de los padres, de los sacerdotes de la iglesia, la palabra abundancia y la confianza y el optimismo en la abundancia siempre es más fuerte que cualquier alusión al trabajo. En el judaísmo, la cuestión aparece también muy fuerte con un concepto que es el concepto de parnasá, de sustento, ¿no? Pero el sustento ya está implicando algo diferente a la abundancia y a lo que sea gratuitamente. Y acá el texto habla de Ikar Shel Parnasá, ¿no? Como que fuera la clave, la raíz, Mafteach o Ikar Shel Parnasá, ¿no? La Parnasá constituye un elemento clave tanto para doctrinal como para la vida del judío, digamos, ¿no? El sustento. Ahora, no, en el discurso cristiano, dicho esto en términos muy generales, como dije al comienzo, estamos generalizando, esto debería ser puntualizado, pero en términos generales serían las grandes orientaciones. Ahora, para culminar, yo primero quería poner este esquema, como dije al comienzo, blanco sobre negro, por lo tanto, en cierta medida falso, pero en otra medida cierto. Habría que poner algunos matices, y voy a comenzar por los matices. Hay un salmo muy citado, que es el Salmo 145, 145:15, busco un segundo el texto, lo leo porque también es muy bello. Y está muy citado en el Talmud, este salto, para este tema, muy discutido. Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Un estudioso, David Efron, comenta que este texto, de todas maneras, aunque puede ser remitido a una teoría de la abundancia gratuita, sin embargo, en el judaísmo está muy claro que antes, en el mismo saldo se dice, sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Es decir, que ya hay un elemento que tiene que ver con el trabajo, con los oprimidos, no es meramente que esperar una abundancia absoluta. Hay esto que es tan fuerte en el judaísmo, que es la justicia social y el tema de los oprimidos. Parece que es un tema muy interesante. Finalmente, para seguir poniendo matices, porque bueno, pensar es esto, poner matices, la cuestión deriva a otra gran cuestión que podemos tratarla en otro encuentro nuestro, Jorge y la audiencia. Claro, deriva el tema de la existencia o no de pobres, ¿no? De manera perenne, de manera eterna. Es decir, si hay esta abundancia permanente, no está planteado, como dije, esto del salmo de los oprimidos. O sea, esta abundancia es esperar que se va a dar, que se va a dar. En cambio, el judaísmo parece tener siempre más presente esta cuestión del trabajo, la cuestión social. Digamos, se abre otra senda. Esto está bastante claro, o aparece muy fuerte, que podemos referirnos en la famosa cena de Betania, donde Jesús habla de los pobres
y dice algo que está muy discutido por los estudiosos, por los que trabajan fuentes, y sobre todo los que trabajan fuentes trabajando estas dos grandes tradiciones, cristiana y judía, desde el punto de vista de la filosofía antropológica y de la metafísica, más que la metafísica, la antropología del trabajo y de la relación con el mundo en ambas, que es la famosa alocución de Jesús en la cena de Betania sobre la existencia de los pobres, y el Salmo 9. Pero bueno, esto lo podríamos dejar para un próximo encuentro, pero quizás lo que querría como grandes conceptos, que quizás para seguir pensando, ¿no?, es esta idea, decir algo al final también. Estas cuestiones hoy las recibimos bajo las formas también de pensamiento postcolonial, deconstructivista. Toda la teoría de Derrida del don, que está en varios trabajos, sobre todo en un trabajo de Derrida que se llama Dar el tiempo, que creo lo editó Paidós, la edición española es de Paidós, si no me equivoco, sí, creo que sí, recordar, allí hay esta idea de la gratuidad y de la abundancia, pero esto viene de la antropología francesa, que ha hablado del maná, del don, de lo que se da gratuitamente. Luego hay toda una antropología que tiene que ver con el trabajo y con el sustento. Incluso en la tradición occidental está Hegel, que ha reflexionado mucho sobre el trabajo humano. Finalmente hay un capítulo que, Jorge, yo recomendaría mucho, en La condición humana, de Hannah Arendt, también editado por Paidós en español, donde habla de la antropología bíblica del trabajo, que es un capítulo excepcional de Arendt, excepcional, poco visitado, pero excepcional. Así que bueno, yo creo que hoy, como tú decías también, en estas figuras de la carestía, ¿no?, en el horizonte mundial hay una idea que no va a haber abundancia, que va a haber falta. Los países con ese eufemismo en vías de desarrollo en Sudamérica, por ejemplo, con mucho menos resto que en Europa, pero todos mundialmente tenemos una idea de que son tiempos difíciles, así que renuevan interés estas reflexiones bíblicas. Bueno, como siempre, te agradecemos tus reflexiones y, como siempre, volvemos a invitarte la semana que viene para seguir hablando de estos temas, de estas tensiones entre estos polos filosóficos que a veces están muy opuestos, a veces justamente coinciden, o sea que hablamos de atracciones y repulsas en distintos grados. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo Dreisig, y hasta entonces. Por favor, gracias a ti y a la audiencia.